Buenos días, mis queridos hermanos. Estamos aquí nuevamente, sus servidores Alan Barrascut y Arturo Ceseña, de la comunidad de Sal de la Tierra, de la parroquia Santa Teresa de Calcuta, en la ciudad de Winchester, aquí en California. Y estamos esta mañana para presentarles el Evangelio del día de hoy, 31 de marzo, último día del mes de marzo. Y la iglesia el día de hoy nos propone la lectura del libro de los Números en el capítulo número 21, de versículos del 4 al 9, y el Evangelio en el capítulo número 8 de San Juan. Seguimos en el capítulo número 8 de San Juan. Así es de que es lo que les vamos a presentar esta mañana. Le damos gracias al Señor, como todos los días, por esta oportunidad que el Señor nos brinda para poder llegar hasta sus casas, hasta sus hogares, hasta esas pequeñas iglesias domésticas que el Señor está levantando y sosteniendo y alimentando en este tiempo de 40 días de cuarentena, de Cuaresma. Así que le damos gracias al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amado Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por la vida, por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Te damos gracias por estos medios que nos permites para que tu palabra corra, Señor. Te ruego y te suplico como todos los días, Señor, por la gente que está sufriendo por esta enfermedad, por esos ancianos, personas de la tercera edad que están sufriendo y que están en riesgo precisamente por su edad, en los niños, jóvenes, en adultos, en fin, familias que están siendo asediadas por esta enfermedad. Te pido también por los médicos, por el cuerpo de bomberos, por los cuerpos policíacos, Señor, que nos presta su seguridad y su ayuda. Te ruego también por las enfermeras, los asistentes, por toda esa gente que trabaja en los hospitales preparando alimentos, en fin, atendiendo a todos estos enfermos. Guárdalos y cuídalos de todo mal. Te pido todo esto, Señor Dios bendito, en el nombre precioso de Jesús, y también invocando el auxilio de María Auxiliadora, de la humilde, de la sencilla, de la obediente. Gracias, Señor bendito, te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues miren, hermanos, dice la palabra de Dios así brevemente para no entretenernos mucho. En el capítulo número 21 del libro de los Números, dice la palabra de Dios: desde Monte Or se encaminaron hacia el Mar Rojo, hablando del pueblo de Israel que venía saliendo de la esclavitud, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan insípido. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo la serpiente de bronce, la colocó en un estandarte, y cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba sano. Palabra de Dios. Miren, hermanos, dice que el pueblo, está bien claro, venían caminando y estaban cansados del camino y estaban pensando en el pasado. Siempre el pasado es más atractivo. Mientras el camino acuérdese lo que dice el Señor: el camino de Dios es estrecho. Es estrecho. Y cuando ellos iban en el camino que se les iba estrechando, añoraban la vida en Egipto. Dice que muchas veces hablaban de las ollas de comida,
de los pepinos, de las cebollas, de todos los melones, todo lo que comían allá. Se acordaban de eso, mas no se acordaban de su esclavitud. Mire qué triste, hermano. Mire qué triste pensar en el pasado. Siempre es la gente que vive pensando en, ay, hace años cuando esto, ay, hace años cuando lo otro. En lugar de vivir en un presente y vivir una realidad al día de hoy. Y en lugar de pensar, mi Dios me sacó de esa esclavitud, me sacó de donde estaba para estar mejor, pienso más en el pasado. Y le pasó al pueblo. Y Dios bien sencillo le dice, haz una serpiente de esa, levántala en un asta y cuando la miren quedarán sanados. Y se cumplió. Y mire lo que dice el Evangelio. Mire lo que dice. Hay otra cosa bien interesante también que podríamos compartir aprovechando el tema. Mire, Dios mismo le dice, haz una imagen de una serpiente. Haz una imagen, le dijo. No le dijo, haz un ídolo, a que adoren. No, haz una imagen para que la vean. Y esa es la diferencia para los hermanos que a veces nos oyen o que nos escriben o nos comentan que son separados de la iglesia, para que se den cuenta que Dios no condena ni está en contra de las imágenes, sino de los ídolos. Ídolo es diferente de imagen. La imagen, esta imagen de bronce representaba la serpiente que picaba y mordía. Y mire, la serpiente está asociada también, acuérdese, con el maligno, que mi Padre Dios lo reprenda. Está asociada al pecado, a la murmuración, al pecado. Pero mire, dése cuenta también que quien viera a esa serpiente en ese estandarte iba a quedar sanado. Y es interesante porque fíjese que dice el Señor en el libro de San Juan, en el capítulo número 8, versículo 21 en adelante. Es Jesús, dice, en otra ocasión les dijo, estaba hablando con los judíos, discutiendo todavía con ellos, y les dice, yo me voy, pero ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy no pueden ir ustedes. Comentaron los judíos, ¿será que piensa matarse? Y por eso dice que donde él va a ir no podemos ir nosotros. Él les dijo, ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Yo les dije que morirían por sus pecados. Si no creen que yo soy, dice Jesús, morirán por sus pecados. Le preguntaron, ¿y tú quién eres? Jesús les contestó, esto es lo que les estoy diciendo desde el principio. Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió dice la verdad. Y lo que escuché de él es lo que yo digo al mundo. No comprendieron que se refería a Dios Padre. Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, comprenderán que yo soy. Y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como mi Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y no me deja solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Por estas palabras, muchos creyeron en Él, palabra de Dios. Mire qué belleza de lectura, cómo se empata el camino aquel del pueblo de Israel pasando por un desierto, y cómo nosotros también a veces vamos aquí en un desierto, caminando en un desierto ahorita de enfermedad de 40 días del mundo entero. Mire, y nos tenemos que acordar y volver nuestra mirada ¿a quién? ¿A una serpiente? No. La serpiente, que es el maligno, que está, dice la Escritura, dice el libro del Apocalipsis inclusive, que el diablo, llamado también la antigua serpiente, la serpiente que indujo a Eva, se recuerda la figura de la serpiente, maldad, pecado.
Pero no puede ser que aquí esté representada la serpiente. Está representado el pecado que Él cargó en sus hombros a esta serpiente. Que cuando los que vean al Señor en el sacrificio, no solo vamos a sentir libertad de nuestros pecados, sino vamos a sentir la gracia del perdón de Dios en nosotros, fíjese. Y fíjese que eso se lo dijo el Señor bendito a Nicodemo, el capítulo 3 de San Juan, ahí mismo en San Juan. Fíjese que cuando Nicodemo llegó de noche a verlo al Señor, porque era del miembro del Sanedrín, de las autoridades, dice en el Evangelio de San Juan, el capítulo número 3, versículo 14, dice Jesús hablándole a Nicodemo, explicándole las cosas del Señor. Dice, como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en Él tenga vida eterna. Palabra de Dios. Para quien crea en Él tenga vida eterna. Mire, mi querido hermano, nosotros levantamos en una estandarte. Es una cruz para nosotros. La imagen de lo que representa el sacrificio, muerte, pasión dolorosa del Señor Jesús. Y con esa fe en mi interior yo veo el sacrificio de ese hombre e hijo de Dios. Y entonces yo entiendo y comprendo. Así como, mire, un israelita normal miraba una serpiente en un estandarte de bronce, después de mordido ya por la serpiente, ya envenenada su sangre o su interior, y volteaba y dice, y veía la serpiente y quedaba sanado. Si esa serpiente me muerde a mí con la duda, con la incertidumbre, si esa serpiente me quiere morder para robar mi fe, para quitarme mi esperanza, yo tengo a quien ver. Y no es una serpiente de bronce, hermano. Es un testimonio vivo del Señor. Por eso dice la Escritura, mire, por estas palabras muchos creyeron en Él, bendito sea Dios. Y cuando Él afirmaba y decía, yo soy, y ustedes no se dan cuenta, yo soy, les dice, pero ustedes morirán por sus pecados, porque no creyeron en el gran yo soy. Más adelante ya cuando está en el monte de los olivos, que lo vamos a ir viendo conforme va viniendo la escritura y la palabra, dice que los guardias fueron a asediar al Señor, ¿se acuerda? Y a buscarlo cuando Judas lo entregó. Y dice, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y Él se levanta y dice, yo soy. Y cuando dice esa palabra, dice que ellos caen al suelo, impactados por ese yo soy. Y ese yo soy, el Señor nos lo dice hoy con ternura. Ese yo soy, nos dice el Señor, nos invita a creer y a confiar en Él y a decir verdaderamente, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo voy a verte a ti, Señor, y contemplarte en ese sacrificio, porque en esa cruz me haces libre a mí de mi culpa y de mi pecado. Por tu sangre preciosa, Señor, tengo libertad, y por tu sangre preciosa y por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz, soy libre por tu gracia, por tu bendición y por tu misericordia. Y quien comprende eso, dice la Escritura, me dice, actúa como Él, que dice, yo siempre hago lo que a Él le agrada. Qué lindo poder vivir todo el tiempo pensando en agradar a Dios con tus palabras, con tus acciones, con tu testimonio de vida. Hermanos, es tiempo de empezar a caminar
viendo hacia esa cruz que es el Señor, que nos hace libres y nos da la libertad. Que así sea para todos nosotros, querido hermano, para tu familia, tu comunidad y tu iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios.